¿qué pasará con la gente que muere? ¿Se convierten en ángeles, por ejemplo? ¿O pasan a una eternidad espiritual en las nubes? ¿Todos irán al cielo? ¿Hay un infierno o no? Este infierno es fuego, literalmente. Bueno, en Tesalonicenses vimos que se nos dice que los cristianos, los seguidores de Jesús, resucitarán para recibir a Jesús y estar con Él en su reino eterno. Esto significa que no estarán eternamente como seres espirituales, sino que llegará el momento en el que volveremos a tener un cuerpo y que estaremos así por la eternidad. Entonces, los muertos no se convierten en ángeles como algunos erróneamente piensan. Pero, ¿qué pasa con aquellos que rechazaron seguir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Simplemente se quedarán muertos? ¿Acaso se extinguirán y nada más? Dice en Hechos 24:15, y tengo como ellos la misma esperanza en Dios, de que habrán de resucitar los justos y los injustos. Ellos también resucitarán, pero ¿qué pasará con ellos? En lo que sigue de este mensaje encontraremos la respuesta a esta pregunta, así como también sobre si es que hay un infierno y si es literalmente fuego. Pero también encontraremos una respuesta maravillosa que nos da el Señor ante las injusticias y sufrimientos que experimentamos mientras seguimos a Cristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, se nos afirma que Cristo vendrá por segunda vez. Esto es lo que dice: el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, y ustedes han creído a nuestro testimonio. Este versículo nos está hablando de Jesús y su segunda venida. Jesús es Dios eterno, quien se encarnó haciéndose hombre, naciendo de una mujer para vivir entre los hombres y así llegar a la meta de morir en la cruz, representándonos a nosotros, a la humanidad, para ofrecernos la salvación. Jesús no pecó. Es por ello que se presentó como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, y Jesús, por ser Dios, presentó un sacrificio con la capacidad para darnos el perdón a todo aquel que cree en Él. El resultado, Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo con su cuerpo de hombre, porque mantiene su naturaleza humana a la vez que es totalmente Dios. Es desde este momento que se dio a conocer la promesa de la segunda venida de Cristo. Él volverá por segunda vez para establecer su reino justo en plenitud. Sabemos que el único gobernante que establecerá un gobierno justo es Jesús. No podemos poner nuestra esperanza en nada más. Es muy importante que cada creyente viva bajo la esperanza del cumplimiento de esta promesa, de la segunda venida, porque es allí donde verá que se ejerza una verdadera justicia. Esta justicia será perfecta. Cristo vendrá mostrando su gran poder y santidad, vendrá en gloria. En 1 de Tesalonicenses nos describió cómo será esta segunda venida, donde los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos gloriosos y los cuerpos de los creyentes que estén vivos serán transformados en cuerpos gloriosos, para luego todos juntos elevarnos a recibir a Cristo, quien viene resplandeciente, rodeado de una gran multitud de ángeles. Ahora, podemos conectar ese relato con de 2 de Tesalonicenses, en el que se dice que es en ese momento que todos nosotros, los que seguimos a Jesús, estamos en el cielo recibiéndole, le glorificaremos y admiraremos. Todos los cristianos tenemos nuestra mirada fija en este momento, del que sabemos que ocurrirá, porque es el momento en el que seremos librados del pecado, de todo lo malo, y Jesús hará justicia. Él dará su merecido a los que le rechazaron. Dice en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Delante
de Dios, delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En los versículos 3 y 4 de esta carta se nos da a conocer de las aflicciones que pasan nuestros hermanos de Tesalónica por seguir a Cristo. Sufrimientos que también experimentaron Pablo, Silvano y Timoteo. Y también nosotros experimentamos sufrimientos por seguir a Cristo. Seguramente diferentes al de ellos, pero los experimentamos. Y Pablo expresa su agradecimiento a Dios por el gran testimonio de estos hermanos al resistir firmemente esas adversidades, confiando en Dios y amando a los demás, incluyendo a los que les causan esta aflicción, con una fe que crece. El apóstol les dijo que estaba orgulloso de ellos, hablando de este testimonio con orgullo en todas las iglesias. Esta es una noticia motivadora para quien pasa adversidades. Se ve motivado para seguir adelante, pero no termina aquí. Aparte de esta noticia de orgullo, viene también otra noticia, y es que Cristo, cuando venga por segunda vez, hará justicia, castigando al que se lo merece. En estos versículos se nos dice que es justo darles lo que se merecen a aquellos que causan las aflicciones a los seguidores de Cristo. Y es dándoles también aflicción. El texto nos dice que Cristo se manifestará desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego. Esta mención de las llamas de fuego hace referencia a un implacable juicio justo, implacable y santo, ejercido por aquel que tiene toda autoridad. Antes, en el versículo 6, dice que se hará sufrir a quienes hicieron sufrir a los cristianos. Y tal vez alguno piense, pero esto escribe Pablo, este mismo que antes de ser cristiano perseguía a los cristianos para apresarles, y aún más, se le vio consintiendo el matar a uno de estos cristianos. Él fue uno de los que causaban aflicción a los cristianos. ¿Él también será castigado? Lo que dice en el versículo 8 es muy importante para responder a esta pregunta y también para responder a todo aquel que reconoce que actuó injustamente o que está actuando injustamente delante de Dios en este momento. El versículo 8 nos dice que se les dará su merecido a los que no conocen a Dios ni le obedecen, aquellos que rechazan a Dios. Pablo, en su vida pasada, antes de convertirse al Señor Jesucristo, causó aflicción a muchos cristianos. Pero cuando Cristo se dio a conocer en su vida, Pablo se entregó y desde ese momento se dedicó a servirle y también pasó por tiempos de aflicción por servirle. Cuando Pablo entregó su vida a Cristo, fue perdonado totalmente porque el sacrificio de Cristo por el perdón de sus pecados se hizo efectivo en ese momento trascendental para la vida de Pablo. Es así como Pablo fue librado del castigo que merece para recibir lo que no merece, la vida eterna en Dios. Esta es la salvación por gracia que nos enseña la Biblia y de la que todos los que creemos en Jesús hemos recibido. Todo aquel que reconoce a Jesús como su Rey, Salvador, decidiendo llevar una vida sometida a su gobierno, recibe el perdón y salvación y pasa a una vida de obediencia a Dios. Es por esto que aquellos que rechazan a Cristo de tal manera que le desconocen y en consecuencia no lo obedecen, son quienes recibirán lo que merecen, porque rechazan a Cristo, a Jesús. Entonces, el camino para librarme
de recibir el castigo que merezco no es portarme mejor, pues siempre pecaré y ya pequé mucho. Esos pecados que ya realicé durante mi vida hacen que merezca la condenación. Pero el camino para ser librado del castigo que merezco es Jesús. No es una religión, mucho menos es hacer penitencia o pasar por el purgatorio. Es Jesús. No existe el purgatorio. Es Jesús. En estos versículos también se menciona cómo será este castigo. Dice en 2 de Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una definición de la palabra destruir es la aniquilación, pero otra es la de quedar en ruina y muy dañado, pero sin aún desaparecer. La expresión quedar destrozado nos puede ayudar a comprender la naturaleza de esta destrucción de la que se menciona en la Biblia. ¿Cuál es la descripción de la forma en la que aquellos que reciben su merecido quedarán? El versículo 9 nos lo dice: serán excluidos de la gloria de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si para los cristianos, cuando ven a Cristo por segunda vez, significa vivir eternamente delante de la gloria de Dios, para los que rechazaron será el darles lo que quieren y merecen, lo cual es vivir eternamente sin Dios, sin su presencia ni su gloria. Y esta resultará en su aflicción. Es así como vivirán por la eternidad, sin Dios ni nada de Él. Hoy, a pesar de que estamos en un mundo donde el hombre rechazó a Dios, desde Adán, todo ser humano disfruta de muchas cosas de la gloria y la presencia de Dios. A estas cosas que Dios deja que todos las disfrutemos, se las llama la gracia general, la cual es, por ejemplo, el agua que bebemos, el aire que respiramos, el amor de una madre, el amor de un hijo, la alegría. Todo lo bueno que disfrutamos forma parte de la gracia que Dios regaló a todos los seres humanos. Entonces, este versículo nos muestra que Dios les dará lo que aquellos que le rechazaron decidieron, y es no estar con Dios ni nada relacionado a Él. Una vida eterna, sin el agua para saciar la sed, sin el aire para respirar, sin poder amar ni ser amado, pero nunca poder morir. Porque en Hechos vimos ya que todos resucitarán, no solo los cristianos. Los que nos entregamos a Cristo resucitaremos para vida eterna en la gloria del Señor. Y los que le rechazaron resucitarán con cuerpos eternos para sufrir una eternidad totalmente privados de Dios. Por lo tanto, el infierno sí es real, pero este no es un lugar en el que gobierne Satanás. La Biblia nos dice que Él es el primero en sufrir el castigo de la condenación allí. Y luego, también los que rechazaron a Jesús. En la Biblia se habla del infierno como un lago de fuego, el cual es un símbolo que busca expresar lo terrible que será el vivir eternamente total y terriblemente separados de la presencia y la gloria de Dios, donde ni siquiera se podrá disfrutar de la gracia general de la que ahora estamos disfrutando, todas las personas. Pero hay un camino para librarse de recibir esa merecida condena que cada uno merece, y es decidir someterse al reinado de Cristo sobre tu vida, recibiendo su perdón para salvación. Entrégate a Él. Es así como ocurre un cambio total de vida. Esto ocurrió con los hermanos de Tesalónica al creer en Jesús. Sí, ellos pasaron a ser los afligidos, pero como ya lo mencioné en la anterior prédica, atravesaron esas aflicciones con gran resistencia, con una gran confianza creciente en Jesús y con abundante amor. Y a esta experiencia que se da en el presente,
En el ahora le sumamos la promesa futura de la segunda venida de Cristo y su justo juicio, que no solo significa el darle su merecido a los que le rechazaron, también significa el darle la gloriosa salvación a quienes le recibieron. Él dará alivio a los afligidos. Dice en 2 de Tesalonicenses 1:5. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren delante de Dios. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Los hermanos de Tesalónica atravesaron toda experiencia dura con resistencia, con plena confianza en Dios, que crece cada vez más y con abundante amor para los demás. Esta forma de enfrentar toda adversidad en Dios mediante las fortalezas que da Dios a sus hijos, la fe, el amor y la resistencia, es la evidencia para que en el justo juicio, los de Tesalónica y también la de todos nosotros que seguimos a Jesús con fe, amor y resistencia, se nos presenten estas como evidencia de ser dignos herederos del reino de Dios. Los de Tesalónica fueron salvados por gracia, una gracia desmerecida, pero en su vida en Cristo, después de haber sido salvados, viven de tal manera que esa vida los hace dignos de pertenecer a lo que ya pertenecen. Ellos recibieron los dones de la fe, amor, paciencia, y al usarlos para soportar las adversidades, hacen honor a lo que fueron hechos por gracia, hijos de Dios. Nosotros también recibimos la fe, el amor y paciencia. Vivamos de tal manera que también seamos vistos como aquellos que hacemos honor al pueblo de Dios, al que pertenecemos. Lo que los de Tesalónica sufren es por estar bajo el reino de Dios. Y así como será justo dar lo que se merecen a aquellos que rechazaron a Jesús, manifestando en sus obras acciones que causan la aflicción a quienes siguen a Jesús, también será de justicia en la gracia de Cristo y gracias a la obra de Cristo, no la de ellos, que el Señor dé alivio a sus hijos aquel día, cuando Jesús venga por segunda vez y haga justicia. Y esto nos incluye a nosotros como hijos obedientes del Señor. Este mensaje no es poca cosa. Es una promesa muy valiosa para todos los que creemos y estamos siguiendo a Jesús para vivir como Él. Porque esta promesa nos llena de esperanza y no solo nos anima, porque nos anima mucho, pero también nos enseña que cualquier aflicción por la que uno atraviese en este tiempo, esa aflicción terminará. Así como toda injusticia que vemos en este tiempo será juzgada ya no por jueces con limitaciones que no pudieron ver toda la verdad o no recibieron las evidencias necesarias para dar una sentencia justa, mucho menos por jueces corruptos que favorecen al malhechor y dañan al inocente. Será un juicio perfectamente justo, donde Jesús es el juez. Esta esperanza nos impulsa a seguir viviendo en la palabra de Dios, obedeciéndola, porque sabemos que habrá justicia. Hay un aspecto más del que será importante exponer, y es el del tema del juicio de Dios sobre aquellos que le rechazan y que causan aflicción a los creyentes. De esto se nos habla entre los versículos 6 y 9, y es poner este tema de los causantes de aflicción frente al otro tema que también se menciona en estos versículos, exactamente en el versículo 3, que en el creyente abunda el amor para con los demás. Estos dos temas nos llevan a reconocer que nuestra respuesta al saber del juicio de Dios
sobre los que nos causan aflicción, no puede ser el de venganza, deseando que nunca se conviertan para que sufran la sentencia del Señor. Nuestro abundante amor por los demás nunca nos podrá llevar a desear esto de ellos. Más aún, si Jesús fue muy claro y directo al enseñarnos a amar a aquellos que nos odian y maldicen. Nuestro amor por los demás a lo que nos lleva es al deseo y a la acción de que toda persona que está a nuestro alrededor conozca el Evangelio y pueda creer en Jesús y pueda invitarle a que tome la decisión de responder positivamente al llamado de seguir a Jesús, para que así como el apóstol Pablo y como tú y como yo, también ellos reciban el perdón y la vida eterna. En estos versículos hay dos cosas importantes que el Señor nos enseña. Que en nuestras aflicciones Él nos revela que son temporales y terminarán y se hará justicia perfecta. Y lo segundo es que nuestra labor de dar a conocer a Cristo a las personas es de vital importancia para que los de nuestro alrededor, todos, lleguen a ser salvos de vivir total y terriblemente separados de Dios por la eternidad.